buenos días para todas las personas que a partir de ese momento se conectan con este diálogo ciudadano en alianza con Voces de Poder en esta mañana de miércoles para dialogar con un hombre que muchos de ustedes conocen y es el abogado César David Grajales, que además de ser magíster en Derecho Administrativo, es integrante del Colegio Electoral en este país. Bueno, yo se llamaba a explicar un poco más de ello. Fue asesor jurídico del municipio, además, entre otras cosas, también gerente de una entidad que ha desarrollado positivamente la ciudad y la región como ENCADE. Y bienvenido, César, a esta hora en este diálogo ciudadano. ¿Cómo me le va? Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, César, a ti por la invitación, a Poder y a todas las personas que en este momento nos acompañan. Bueno, vamos a comenzar a entrar en detalle porque esta semana se conoció en primera instancia un fallo por parte del Tribunal del Valle en el sentido de que se habría cometido presuntamente una doble militancia en lo que tiene que ver con el alcalde Juan David Piedradita en modalidad de apoyo. Comencemos por esta parte, abogado, y es contarle a la gente qué significa esa doble militancia en modalidad de apoyo. Bueno, partimos de que el pasado lunes, 31 de marzo, se notificó por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca la sentencia proferida al interior del proceso de nulidad electoral que se había iniciado en contra del alcalde Juan David Piedradita López. Las nulidades electorales tienen distintas causales. Una de ellas es la doble militancia. Y fuera de eso, la doble militancia tiene ciertas causales. Una de ellas es la modalidad de apoyo. ¿Qué quiere decir la modalidad de apoyo? La modalidad de apoyo se da cuando yo como candidato realizo actos positivos de acompañamiento, de respaldo, de seguimiento, de apoyo a candidatos distintos de las colectividades que me avalaron a mí para estar aspirando a un cargo. Esa es la situación concreta. En este que ha sido un proceso además muy largo, pues vimos que a través de redes sociales fueron varios los testigos de parte y parte. Recordemos que además ejerciendo ese derecho ciudadano de demandar, de la tutela y todo, unas personas decidieron colocar, digamos, en conocimiento de las autoridades esta situación. Y yo quiero detenerme un poco en, bueno, 2 de 3 magistrados dieron, pues, digamos, ese fallo para que Juan David Piedradita no fuera más alcalde de Cartago, pero se está a la espera de que el Consejo de Estado entre a resolver. Dentro de la sentencia, dentro de lo que se lee, ¿qué se puede destacar? Porque hay un salvamento de voto allí. Bueno, acá partamos, digamos, vamos al tema práctico ya como tal. Y es lo siguiente: Juan David Piedradita aspiró a la alcaldía de Cartago, avalado por una coalición que estaba conformada por el Partido Alianza Social Independiente y el Partido Liberal. En principio, estas dos colectividades presentaron lista al Consejo Municipal. El Partido Alianza Social Independiente en coalición con Mira y el Partido Liberal sacó, digamos, su lista al Consejo. Entonces, lo que debió haber hecho, según la sentencia, Juan David, fue haber respaldado a los candidatos al Consejo de esos partidos políticos. ¿Qué fue lo que sucedió? Se arrimaron al proceso y se demandó porque se consideró que Juan David Piedradita apoyó de manera certeza, de manera positiva, más allá de cualquier duda, a candidatos al Consejo que pertenecían específicamente a los partidos Centro Democrático y Partido de la U. Esa situación es la que se entiende como que defraudó los principios de su partido y por eso se constituye esa doble militancia, porque apoyó a los integrantes de los otros partidos. ¿En qué se basa probatoriamente la sentencia? Y yo lo he manifestado en otras oportunidades. Esta es una causal que es subjetiva, es decir, ¿qué hay que hacer? Analizar la conducta de la persona que se está investigando, que se está demandando, si efectivamente ese apoyo fue directo, es un apoyo positivo, es un apoyo que muestra un respaldo o no lo es. Entonces, en este caso, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con las pruebas arrimadas por los demandantes, que son unos videos que circularon en redes sociales, están diciendo, ahí está el apoyo, y el tribunal le ha dado plena validez a estos videos.
Yo he escuchado algunos apartes de la defensa del alcalde Juan David, y el alcalde Juan David, su defensa, lo que está diciendo es: esos videos no son falsos, no tienen la certeza, esos videos pudieron haber sido manipulados, y allí es donde está el debate probatorio. De los 3 magistrados que toman la decisión, 2 están de acuerdo en advertir de que las pruebas son válidas y que hubo ese apoyo irrestricto. Hay un salvamento de voto, aún no lo conocemos. El salvamento de voto va en un documento aparte de la sentencia. El magistrado tiene un término para rendir ese salvamento de voto y se está a la espera para conocer por qué uno de esos 3 magistrados se apartó de esa decisión de decir: para mí no hubo doble militancia, y cuáles fueron las razones. Abogado, bueno, y saludando a la gente que nos ve a esta hora, los invitamos a que nos digan desde dónde nos están siguiendo y qué opinan sobre este fallo que, digamos, pone allí en un contexto un poco fuerte al gobierno Más Progreso, Mejor Futuro, que ahora le queda esa segunda instancia ante el Consejo de Estado. Y alguien me decía ayer, mire, si bien es cierto, no, ayer y esta mañana me decía, mire, yo sé que es una sentencia, un fallo judicial y que ello hay que respetarlo, pero ¿dónde queda mi derecho como ciudadano cuando yo fui quien voté por él para que fuera alcalde los 4 años y no por otra persona? Era pues como lo que le planteaba la gente a uno. Pero además de ello, también ayer en una rueda de prensa con medios de comunicación se escuchaban ciertas apreciaciones que en un programa en redes sociales han dicho que no fue, digamos, muy acertado que el asesor jurídico saliera a despacharse como lo hizo, pero que además era quizás el abogado que ha llevado el proceso quien tendría que hacerlo. Entendiendo este sentido de la gente, la ley es la ley y comprendemos y entendemos que nadie puede estar por encima de ella, pero han sido ellos, digamos, muy positivos en decir que ese fallo en segunda instancia podría demorarse de 3 a 6 meses, incluso hablan de 8 meses. Dentro de lo que sigue ahorita en el Consejo de Estado, ¿hay algún recurso que se pueda poner allí o eso es lo que se determine? Y abogado, usted con la experiencia que tiene, ¿cuánto tiempo podría demorarse realmente esto? Porque, perdón que lo interrumpa antes de que me responda, en casos anteriores los fallos se han demorado menos de un mes. Mire, acá hay diversas circunstancias que hay que tener en cuenta. Nosotros no podemos tener una regla de decir el proceso en segunda instancia se va a demorar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, ¿sí? Uno parte precisamente, uno de la causal, otro del material probatorio y otro de cómo ha venido manejando el Consejo de Estado esta clase de procesos. Entonces, hay situaciones, y acabo de pasar en el año 2024, donde el Consejo de Estado llegó a demorarse hasta 6 meses para dictar una sentencia en segunda instancia. Entonces uno podría decir, ante esa pregunta, ¿cuánto demora el Consejo de Estado? Yo te puedo decir, con base en la experiencia de lo que ocurrió en la sección quinta el año pasado, que hubo un proceso que demoró hasta 6 meses en segunda instancia, entonces ese sería un plazo que uno podría decir, mire, el Consejo de Estado se ha demorado hasta 6 meses para tomar una decisión en segunda instancia. Ahora, legalmente no estamos diciendo en este caso, porque uno a veces escucha de parte y parte, y también acá hay que tratar de verlo sin tanto, es decir, desde una forma más fría y más centrada. Si tú me preguntas a mí, en segunda instancia hay posibilidad de alegar pruebas que no hayan sido tenido en cuenta en primera instancia. Sí, se puede realizar. No sé si en este proceso eso opere o no opere, pero que se puede hacer, se puede hacer. Que de pronto la defensa considere que es que el fallo no es claro y pueda solicitar una aclaración al fallo. Lo puede hacer. Si lo va a hacer o no lo va a hacer, ya es un tema de la defensa, ¿sí? Que es que de pronto él consideró que una prueba no se valoró o no lo valoró primera instancia y entonces interpuso un recurso, segunda instancia solicitó una prueba, le negaron esa prueba y frente a eso puso un recurso de queja. Eso puede suceder. Que se vaya a hacer o no se vaya a hacer, eso sí yo lo desconozco. Que proceda o no proceda, dependerá las partes las que conocen el proceso. Pero son situaciones que llevan a que una segunda instancia se mueva entre 20 días, un mes, que ha sido lo mínimo que se ha demorado,
a 6 meses. Lo que hay que tener en cuenta acá es que este es un proceso de nulidad electoral que tiene un rango constitucional y por eso sus términos son mucho más expeditos. Yo sé que la ciudadanía dirá, conozco un proceso que lleva 15 o 20 años en el Consejo de Estado, es verdad, en procesos ordinarios, pero en materia de nulidad electoral los términos son mucho más cortos. A esta hora pues saludamos a la gente que está conectada con nosotros, abogado, y quiero entonces preguntarle, hay dos escenarios posibles. La primera es que el Consejo de Estado ratifique el fallo en primera instancia, eso significaría que el alcalde quedaría desvinculado de su cargo. La gobernadora, entiendo yo, el partido, ese partido ASI, eso es lo que quiero que me responda además, enviaría una terna, ella de esa terna encargaría a una persona como alcalde encargado y posteriormente se convocaría a nuevas elecciones. Esos son los pasos que siguen en caso de que el Consejo de Estado ratifique el fallo en primera instancia. Claro, hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que hay que tener en cuenta cuándo queda ejecutoriada la sentencia de segunda instancia. Digamos que si esa sentencia de segunda instancia queda ejecutoriada y faltan menos de 18 meses para acabarse el periodo constitucional, estamos hablando de que la sentencia quedó ejecutoriada posterior a junio del año 2026, pues entonces allí lo que se elige de una terna es por parte de la señora gobernadora, de una terna que presente tanto el partido de la coalición, en este caso, Partido ASI Liberal, presentan una terna y de esa terna se elige el alcalde encargado hasta terminar el periodo constitucional. Si la sentencia queda ejecutoriada antes de junio del año 2026, pues habrán elecciones atípicas. ¿Cuál es el procedimiento allí? El procedimiento allí es, una vez notificado el fallo, pues entonces se encargará por parte de la administración un alcalde, mientras se presenta la terna a la señora gobernadora, para que la señora gobernadora de la terna elija un alcalde encargado, mientras se surte el proceso de las elecciones atípicas. Bueno, muy bien. Y dicho esto, entonces, le quiero preguntar, actualmente el Consejo de la Ciudad de Cartago cuenta con 17 concejales. Recordemos que una de ellas es Yana Alexandra Quintero, quien llegó por estatuto de oposición, y hay otros concejales que además han manifestado que en un futuro quieren ser alcalde de la ciudad de Cartago. En un caso de esta elección atípica como tal, de los 17 concejales de los cuales estamos hablando, un saludo para todos ellos, ¿alguno de ellos podría aspirar en esta elección atípica o alguno de ellos tiene alguna inhabilidad? Bueno, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que esto ya es un tema que ha sido decantado tanto por el Consejo de Estado, sección quinta, como por la Corte Constitucional. Lo primero que hay que tener en cuenta es, los concejales no son funcionarios públicos, son servidores públicos. Por tanto, al ser servidores públicos, no les aplica las restricciones del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 617 del año 2000, que establece que no podrán ser alcaldes los funcionarios públicos que hubieran ejercido una actividad administrativa o de mando administrativo o político o ordenadores del gasto. Entonces, autoridad es la palabra, autoridad administrativa, política, o que conlleva un ordenamiento del gasto. En ese orden de ideas, los concejales no están inmersos en esa inhabilidad. Luego, entonces, podrían aspirar a las elecciones atípicas quien haya sido concejal, porque hay otra restricción constitucional y es que yo no puedo simultáneamente participar o ocupar un mismo cargo en el mismo periodo, sea completo o sea parcial. Cuando estamos hablando de periodos es para los cuales yo fui elegido, y acá hay un periodo que hay un alcalde que fue elegido del 2024 al 2027 y unos concejales que fueron elegidos del 2024 al 2027. Entonces, corresponderá a los concejales, en caso de que hayan elecciones atípicas, tomar unas medidas administrativas en sus curules para poder no encontrarse inmersos en la causal constitucional de ocupar o aspirar a un cargo de una misma corporación o una misma entidad en un mismo periodo constitucional. Así las cosas, cualquiera de los 17 concejales que hoy están en ejercicio podrían renunciar un día antes de la inscripción para inscribirse como candidatos a la alcaldía en una eventual elección atípica. La Corte Constitucional, dando alcance a una sentencia de constitucionalidad, estableció cuándo deberían ellos renunciar para
no entrar en esa inhabilidad que establece la Constitución Política de 1991. Entre tanto, ellos deben, antes siquiera de inscribirse como candidatos, haber dejado su curul. Quiero plantearle además, abogado, a esta hora, usted que es un hombre muy juicioso de las leyes, porque ahorita vamos a hablar también de un proceso con el exalcalde Víctor Álvarez que usted sacó adelante, pero quiero antes de irme de este tema de una eventual elección atípica, tocar dos panoramas, y el primero de ellos es, existe, digamos, y sabemos que el cargo de gestor social, de gestora social, particularmente no es un ordenador del gasto como tal, pero ella, al no ser ordenadora de gasto, al no tener funciones públicas, bueno, quizás me esté equivocando un poco allí, ¿podría o no podría aspirar por el grado de familiaridad con el alcalde actual? Bueno, ahí ya son dos cosas. Una, el cargo de gestora social no conlleva el ejercicio de funciones públicas, no es un funcionario, una funcionaria pública, y eso también ha sido decantado por la jurisprudencia. No existe un cargo al interior de la administración central del municipio y por tanto ella no recibe ninguna retribución por el ejercicio que hace. Entonces, digamos que ahí no estamos frente a una causal de inhabilidad por el ejercicio de un cargo público. Ya habría que mirar al interior en su relación de parentesco y afinidad con el alcalde si se estaría en curso o no en una inhabilidad. Y vamos a otro panorama, antes de ya seguirme y con el exalcalde Víctor Álvarez, y es, Víctor Álvarez dejó de ser ordenador del gasto el 31 de diciembre del año 2023. Lo poco que sé de este tema es que para usted poder aspirar a ser elegido por tener un cargo de elección popular, es que usted un año antes de la elección no sea ordenador del gasto, ¿sí? En ese sentido, el exalcalde Víctor Álvarez podría estar habilitado, podría participar, si así él bien lo piensa o lo quiere, en una posible elección atípica. ¿Qué se puede decir o qué podemos, dentro de lo que usted conoce, contarle a la gente hasta ahora? Fíjate que acá ya entramos a un tema que tiene que ver con los efectos de la sentencia de nulidad electoral. Y a partir del año 2017 se unificó jurisprudencia por la sección quinta del Consejo de Estado en un caso muy particular que es el del exgobernador Guido Echeverry cuando en su momento aspiró a la gobernación de Caldas. A partir de esta sentencia se establecieron que los efectos de las decisiones en nulidad electoral son ex tunc. ¿Qué quiere decir esto ex tunc en materia jurídica? Es decir, hacia atrás, es decir, como si nunca hubiera existido la elección. Entonces, fíjate que ahí eso abre la puerta, o abrió la puerta, para que entonces quien venga ejerciendo el cargo de alcalde llegue a pensar, mire, si mi elección nunca existió, entonces si hay unas atípicas, yo puedo volver a aspirar. Pero fíjate que acaba de suceder y el Consejo Nacional Electoral acaba de revocar la inscripción de un candidato a la alcaldía de Apartadó en Chocó, porque ¿qué dice el Consejo Nacional Electoral? Dice, ojo, si bien es cierto la elección nunca existió, ¿cierto? Usted el año anterior ejerció autoridad civil, administrativa y política y por tanto usted está inhabilitado para volver a aspirar a ser alcalde del municipio, al menos en este periodo. Entonces, si yo me voy por la línea del Consejo Nacional Electoral y además por un concepto que existe en la función pública, y es que en las atípicas existe esa restricción de un año que lo establece el artículo 95 de la ley 136 de 1994, yo podría decirle a usted, el exalcalde Víctor Alfonso Álvarez está habilitado para volver a aspirar a unas elecciones porque él dejó el cargo el 31 de diciembre del año 2023 y ya ha transcurrido más de un año. Pero corresponderá hacer un análisis juicioso. En estos momentos no hay, digamos, que haya un tema pacífico al respecto. Me imagino que esa decisión del Consejo Nacional Electoral irá a ser sujeta a revisión de la sección quinta del Consejo de Estado, no sé qué pueda pasar, y por tanto, o un pronunciamiento, y es lo que actualmente
está sucediendo, digámoslo, al interior de derecho electoral. Bueno, muy bien, saludando hasta ahora a la gente que está conectada y tenemos en línea varios concejales en ejercicio que están muy juiciosos desde sus lugares de trabajo y demás viendo esta transmisión en vivo, además de la gente que son muy amigos suyos también a esta hora cuando en imágenes estamos viendo estas respuestas que me parece muy acertado además y gracias abogado por aceptar esta invitación porque hay mucha duda frente al respecto. Ahora bien, para cerrar el tema de este fallo, ¿qué pasa entonces si el Consejo de Estado dice que no se cometió ningún error y que el alcalde puede seguir en funciones? ¿Cuál sería el efecto de la decisión inmediata? No, inmediatamente el alcalde continúa en sus funciones como lo viene haciendo y lo será hasta finalizar su periodo constitucional. Listo, muy bien, saludando a esta hora a la gente que nos está viendo en vivo y en directo en este live, en este diálogo ciudadano, y quiero que pasemos a otro de esos temas antes de continuar hablando de la política local, y es el año, digamos, no, el año no, ya hace unos años, hubo una demanda en contra de en ese entonces alcalde Víctor Álvarez, y lo que pretendía era lo que la gente llama como muerte política, pérdida de investidura como tal. Sabemos que usted fue el abogado que llevó ese proceso y la pretensión de la demanda no era otra que no dejar que Víctor Alfonso Álvarez aspirara nunca más, si eso se hubiese dado, a un cargo de elección popular y demás. Háblenos un poco sobre qué fue lo que pasó con esa, digamos, por qué lo demandaron, ¿sí? Sé que fue un tema cuando él fue, creo que presidente del consejo en su momento, antes de ser alcalde, y cómo ustedes lograron demostrarle a la justicia que no se ha cometido una falta y por ende salir avante en este proceso jurídico. Bueno, digamos que la pérdida de investidura es uno de los procesos más agresivos que tiene nuestra jurisdicción contencioso administrativa. Y nosotros hablamos que es uno de los procesos más agresivos que tiene porque fíjate lo siguiente, un ejemplo, la nulidad electoral no genera ninguna clase de inhabilidad, ¿sí? A futuro, en otras elecciones que no sean atípicas, podría decirse, la persona podría aspirar, ¿sí? Un ejemplo, quien comete una sanción quien comete, incurre en una falta disciplinaria, esa inhabilidad le puede generar hasta 20 años, pero la pérdida de investidura es de por vida. Es cercenarle la posibilidad política a una persona de ser elegida en un cargo de elección popular. Entonces, por eso uno dice que es una de las más agresivas y además que es expedita, o sea, es también un trámite constitucional y es un trámite que genera mucho rigor jurídico porque está en juego el futuro de una persona en su campo de acción, en su ejercicio político, en lo que ha decidido, digamos, por vida realizar, como en este caso era el caso de mi cliente, Víctor Alfonso, que siempre ha sido una persona que ha estado en el ejercicio político, 2 veces concejal, alcalde, hoy es alcalde. Entonces, ¿qué sucede con eso? Existen unas causales y esas causales son exegéticas y una de esas causales es la indebida destinación de recursos públicos. Entonces, ¿qué sucedió? Resulta que una demanda presentada en derecho por un ciudadano, en su derecho de tener una apreciación jurídica sobre cierto hecho, la interpuso porque determinó que Víctor Alfonso, cuando fue presidente del Consejo, había pagado unos honorarios de más a unos concejales. Y eran como por la suma de 180 a 200 mil pesos, no más que se había hecho un mal cálculo. El cálculo lo hace es el secretario es el que llama lista, el que toma la asistencia y el que certifica la asistencia de los concejales, y entonces ese mal cálculo y ese mal registro llevó a que en su momento se ordenara ese gasto. Uno podría decir, por 200, por 300 mil pesos, sí, pero de todas formas, objetivamente, a la ligera, la causal se pudo haber cometido. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros desde la defensa? Demostrar todas las acciones que había ejercido Víctor Alfonso para evitar que ese daño se consumara, que de acuerdo al manual de funciones que rige el Consejo Municipal, él agotó todas las instancias, el secretario le certificó
el secretario fue el que autorizó ese pago y solamente lo que hizo Víctor fue ordenarlo. Entonces allí, tanto el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como el Consejo de Estado determinaron que no había habido una conducta anómala por parte de Víctor y por tanto negó esas pretensiones, en ese caso esa pérdida de investidura. Y por ejemplo, Cartago es semilla en pérdidas de investidura. Yo recuerdo que producto de ese fallo, por ejemplo, la misma Procuraduría inició pérdida de investidura contra los otros dos concejales que hacían parte de la mesa directiva. También asumimos esa defensa, también fue negada. Y empezando el año 2024, el Consejo de Estado sorprendió con una sentencia de pérdida de investidura, por ejemplo, con el entonces candidato a la alcaldía, Benjamín Agrado Restrepo, a quien sí le declararon la pérdida de investidura en su oportunidad. Y la pérdida de investidura no es más, hablando ya en términos populares, que usted no pueda ser jamás elegido para un cargo de elección popular, ¿no? Exactamente, por eso se determina que es muerte política. Bueno, muy bien, saludamos a esta hora a la gente que está conectada allí, muy juiciosa con nosotros. César David, cuando son las 10:43 de la mañana, temas que realmente hoy preocupan a la ciudad. Se espera que por el bien de la ciudad la justicia haga lo que tenga que hacer, que si determina que Juan David Piedradita continúe siendo alcalde hasta el año 2027, que por el bien de la ciudad sea así, o que si por el contrario determina que hubo una falta, se confirma esto en segunda instancia, pues que quien llegue en esta elección atípica, pues haga las cosas bien. Además, porque yo allí quiero detenerme un poco y es, si hay una elección atípica en la ciudad de Cartago este año, si se llega a dar este año, un ejemplo, esa persona tiene que llegar a cumplir lo que ya está establecido en el plan de desarrollo, teniendo en cuenta además, abogado, que tenemos por delante dos procesos o dos momentos más bien de ley de garantía. Recordemos, para Cámara y Senado y luego posteriormente en 2026, para en 2027 lo que tiene que ver, 2027, el tema de consejos y alcaldía. La persona que sea elegida, si hay una elección atípica, tiene que llegar a cumplir lo que ya está establecido en el plan de desarrollo, o entra un nuevo plan de desarrollo allí. Claro que sí, el voto a la alcaldía es constitucionalmente un voto programático y no tiene ninguna excepción, ¿sí? Entonces, lo que en su momento habrá una serie de candidatos que presentarán un programa de gobierno por lo que resta y corresponderá al elegido armonizarlo con el plan de desarrollo que en estos momentos está vigente. Es decir, sea quien sea, pues si digamos llegamos a ese panorama de elección atípica, tendría que cumplir los objetivos del plan de desarrollo Más Progreso, Mejor Futuro, que es el que actualmente está. Tendría que armonizarlo con el programa de gobierno que presente ante la registraduría. Exactamente. O que tendría que ir muy acorde frente a este tema. Bueno, hablemos un poco de usted, salgámonos un poco de esto. Usted salió recientemente como gerente de ENCADE, fue asesor jurídico. ¿A qué se está dedicando César ahora? Yo volví otra vez a mi ejercicio profesional. Yo he tenido la oportunidad de estar siempre ligado a las asesorías jurídicas a diferentes entidades territoriales y ejercer obviamente la consultoría respecto a los funcionarios públicos, especialmente en materia disciplinaria. Asumí en su momento la Secretaría Jurídica del municipio con Víctor como alcalde, con Víctor Alfonso Álvarez Mejía. Allí logramos estar cerca de 2 años en esa dependencia, en donde impulsamos una modernización administrativa, aplicando la Ley 489 de 1998 y tratando de hacer un gobierno descentralizado a través de empresas que se encargaran de la prestación de ciertos servicios públicos y pudiéramos ir avanzando como ente administrativo. Posteriormente a Juan David tuve la oportunidad de acompañarlo, esta vez como gerente de la empresa cartagüeña de desarrollo ENCADE, una empresa industrial y comercial del Estado que se encarga de la gerencia de recursos en lo que tiene que ver con todo lo que es la línea de ciudad, vivienda y territorio. Logramos llevar esta empresa a más de 16 municipios del Valle del Cauca, la llevamos a Guacarí, la llevamos a Calima Darién, la llevamos a Dagua, la llevamos a Yumbo.
y fortalecimos lo que ya la entidad traía en municipios como Sevilla, como Caicedonia, como Zarzal, y aprovechamos también para impactar todo el norte del valle. Pero personalmente quise dar un paso al costado para volver a lo que a mí me apasiona, a lo que a mí me gusta, que es el ejercicio de mi profesión, y actualmente, gracias a Dios, el destino y la vida, pues me encuentro asesorando diferentes entidades del orden público. César David, bueno, yo sé que quizás me responda a esta pregunta, quizás no, pues debo de hacerla porque acabo de recordar, usted es un hombre muy juicioso, usted fue además personero de Argelia Valle, fue hecho candidato a la alcaldía de ese municipio, hoy está radicado en Cartago. ¿Cómo ve César David la ciudad y cómo la piensa los próximos 5 años? Mire, yo pienso que Cartago avanzó mucho en ese periodo del 2020 a 2024. Y perdón, y con dos atenuantes muy fuertes: estallido social y pandemia. Eso te iba a decir, fue digamos un periodo atípico donde se tuvo pandemia, donde se tuvo estallido social y donde acá en lo local tuvimos una virulencia de la violencia producto del enfrentamiento de unas bandas criminales. Pero a pesar de eso, yo pienso que se demostró liderazgo, se demostró compromiso, se demostró seriedad y se demostró que Cartago puede salir adelante con dos aspectos fundamentales. Uno, que es el juicio administrativo, y ese juicio administrativo, ¿en qué lo vimos representado? En que entregamos un municipio en segunda categoría, después de que lo recibimos en cuarta. Y otra cosa fundamental es que la obra pública es el principal motor de desarrollo social de una municipalidad. Nosotros, incluso venía desde el doctor Carlos Andrés, un avance significativo en obra pública, un avance significativo en un embellecimiento urbano, un avance significativo en una protección de los servicios públicos. Yo pienso que no podemos abandonar ese camino. Yo pienso que Cartago ha venido haciendo las cosas administrativamente muy bien, las cifras lo demuestran, los resultados lo demuestran, y ese rumbo hay que seguirlo, hay que fortalecerlo, hay que recuperarlo. Bueno, muy bien, 10:49 minutos de la mañana, por aquí hay varios saludos. Esta hora está Diego Cardoso, buenos días desde Cali. Si no van a seguir al alcalde, ¿qué va a hacer en este caso? Bueno, ya respondimos esta parte. Y por allí, pues Johnny Moreno ahorita decía, pero existiría incompatibilidad por parte del exalcalde. Eso era con la pregunta ahora de una posible elección, una posible aspiración a elección atípica. Creo que está despejada esa duda también. César David, ¿usted cuántos años tiene? Yo tengo 34 años. 34 años, un hombre muy joven. ¿Qué sigue para usted en el camino? ¿A usted le gusta lo público, pero también sé que le llama la atención lo político? Y sé que hay cosas que se pueden decir y hay cosas que no se pueden decir. Pero, ¿cómo se ve César David en los próximos años? ¿Quiere usted algún día ocupar un cargo de elección popular? Es la pregunta, mejor dicho. Mire, varias cosas. La primera, yo soy un hombre apasionado por lo público. Me he hecho en lo público, he ejercido lo público, con aciertos, con desaciertos. Hemos tratado en los cargos que hemos estado dejar una huella para lo público. Y ese apasionamiento por lo público sin duda lo lleva a que las personas lo relacionen a uno con lo político. Pero con lo político soy muy respetuoso. Yo hago parte de una organización política que tiene un líder, y que yo me debo a esa organización política, y esa organización política se debe a un líder. De manera de que será la organización política en su momento, ¿cierto?, la que, si llega a determinar de que uno tiene vestigios políticos y sea una comunión de varias personas para uno salir a representar esa organización, estaría dispuesto a hacerlo. De lo contrario, yo sigo en mi rol hoy es un rol de asesoría, es un rol de consultoría, es un rol de ejercer mi profesión, lo hago con diversas entidades, lo hago fuera de Cartago. Mire, yo en este momento no estoy vinculado a ninguna entidad en el municipio de Cartago, lo hago por fuera, y de esa forma yo pienso que iré trazando mi futuro y mi trasegar en esta vida. ¿Cuál es la diferencia? Porque por aquí Johnny nos dice, ojo,
inhabilidad no es lo mismo que incompatibilidad. ¿Cuál es la diferencia allí jurídicamente hablando? Claro, lo que pasa es que las inhabilidades son generales, las incompatibilidades son para cierto cargo y para cierta posición de acuerdo a lo que se esté ejerciendo. Por ejemplo, una incompatibilidad es que yo hoy entre a ser el representante legal de una empresa y ahí esté trabajando una persona que esté dentro de mi rango familiar, ¿sí? Ahí se genera una incompatibilidad, esa persona debe de renunciar porque es una incompatibilidad. La inhabilidad, ¿cierto?, es más de carácter general y aplica frente a cualquier situación. Si usted ejerció 12 meses antes autoridad civil, administrativa y política, no puede ejercer un cargo público. Esa es la inhabilidad. Acá, pues habría que mirar a fondo en qué sentido se concreta o cree que puede haber una incompatibilidad por parte del exalcalde para aspirar a las atípicas. Y como yo lo dije ahorita, es un tema en donde no hay digamos, una línea pacífica en lo jurídico, donde si él va a tomar esa decisión, habrá que sentarse a analizarlo más profundo. Yo por lo pronto le puedo decir, mire, vea, hay un concepto de la función pública que dice que puede. Y ojo, que acabo de salir el Consejo Nacional Electoral a decir que en las elecciones atípicas aplica la inhabilidad del artículo 95, que es ejercer un año antes una autoridad civil, administrativa y política. Si ustedes me lo preguntan hoy, bajo esos dos conceptos, Víctor Alfonso no está inhabilitado. Pero hay que hacer un análisis más profundo del tema para determinar, obviamente, si él lo desea, si se quiere o no, para despejar cualquier duda que haya. Porque también hay otros argumentos que dicen, no, venga, la nulidad genera unos efectos stun, es decir, es como él nunca existió, entonces si nunca hubo alcalde, entonces él se estaría reeligiendo de una prohibición constitucional. Eso sería lo que el argumento contrario. Entonces eso es lo que hay que entrar a valorar. Yo voy antes de referirme a algo, y lo hago además a título personal, quiero saludar a Wilson González, que dice un saludo para el doc César Grajales. Por aquí está la doctora Carolina Trujillo también. Y una mujer que usted adora, Claudia Jimena Pérez, te admiro. Te deja ese saludo a esta hora también. Y bueno, las personas que nos están viendo a esta hora. Yo esto lo voy a decir a título personal para que vamos ya culminando la entrevista. Y es lo siguiente, mire. Desde la época de Luis Alberto Castro Campos, José Luis Jiménez Agudelo, estamos hablando del año, por ahí ya entre el año 2004 y 2007, Cartago no estaba en vilo de una elección atípica como tal. Lógicamente los tiempos cambiaron. Recordemos que Álvaro Carrillo, siendo en su momento concejal, fue candidato a la alcaldía, fue elegido. En esos momentos no estaba la inhabilidad que hoy sí hay, que es que quien es concejal tiene que renunciar un año antes. Y bueno, la ciudad ha venido desarrollándose positivamente en los últimos años. Yo creería que quien diga lo contrario, pues uno podría decir en qué ciudad está viviendo. Pero sí es muy lamentable, digamos, llegar a un panorama de estos. Y ahí es donde, desde el punto de vista periodístico, uno se pregunta qué pasó, y eso lo digo yo a título personal, con aquellos asesores, no jurídicos, sino los políticos, que permitieron quizás, falta ese fallo en segunda instancia, que el hoy alcalde Juan David cometiera, si así lo determina la justicia, algún error, porque usted debe estar acompañando a ese candidato antes de subirse a una tarima, valorar el panorama, efectivamente no permitir, mire, un candidato a una elección popular, llámese alcaldía, gobernación, tiene 1000 cosas en la cabeza y carga con un estrés grandísimo. Y yo sí me hago esa pregunta, es, ¿dónde están esas personas que hasta tienen marketing, escriben libros y demás? ¿Dónde queda allí, digamos, ese asesoramiento para que no se hubieran cometido ese tipo de errores? Eso lo digo yo a título personal, no lo está diciendo aquí nuestro invitado, y uno sí queda como con esa pregunta, pero además nos deja un aprendizaje, querido abogado, para los futuros candidatos, para que sean además muy precisos en lo que se puede y lo que no se puede decir. ¿Cómo ve usted finalmente el liderazgo de los concejales? Hay 17 concejales, hombres y mujeres, que están haciendo un trabajo por la ciudad. Yo hoy destaco además la Comisión de Salud, que ha logrado, digamos, que Discolmes, además de también la veedora de salud Emma Vélez, a quien saludamos a esta hora, al secretario de salud, ellos se desplazaron hasta el lugar para evitar que la gente se nos siguiera trasnochando y mojando desde un día antes. Uno ve que hay un consejo que está trabajando, y así como hay de Jesús Elías, Luis Fernando
tendría que nombrarlos a todos: Nicolás, Sandra, Vanessa Montes, Yane Alexandra, Oscar Morillo, todos están haciendo un muy buen trabajo. ¿Cómo ve ese consejo que se renovó en gran parte en las elecciones anteriores y que hoy está haciendo un ejercicio de control político? Listo. Bueno, voy a primero referirme al tema que tú tocabas del asesoramiento de un candidato, y lo digo es con lo que está ocurriendo actualmente con el Consejo de Estado, con la sección quinta y con las elecciones regionales llevadas a cabo en el año 2023. ¿Por qué? Porque este tema de la nulidad electoral en la modalidad de apoyo empezó a pulular y empezó a dar unos resultados concretos de nulidades, a tal punto que alcalde de apartado en Chocó, gobernador de Putumayo, y se habla de que aproximadamente el 30% de las sentencias que llegaron al Consejo de Estado por esta causal fueron falladas a favor de los demandantes, es decir, declarando las nulidades. ¿Y a qué se debe esto? Porque a veces la gente dice, bueno, ¿será que salió una norma nueva? ¿Será que es que ocurrió algo? ¿Será que es que hay una ley que rigió para estas elecciones? No, es la misma norma. ¿Qué es lo que sucede? Que a medida que tenemos un avance tecnológico, de a medida que tenemos este contacto directo con la ciudadanía, pues la prueba es mucho más expedita. Porque antes, por ejemplo, se pasaba y vea, es que miren este afiche, aparece este candidato con este diciendo que voten por él. Bueno, pero vaya usted, ese afiche lo mandó a hacer él, ¿dónde están los actos positivos? Pero cuando aparecen, digamos, toda esta tecnología, cuando aparecen estas plataformas, cuando aparecen las redes sociales y que yo puedo hacer un en vivo y que casi que está el asesor mostrando lo que hace el candidato 24/7 y publicando todo y grabando todo y llevan a ese candidato de pronto entendiéndose como un tema más cercano con la ciudadanía, lo que precisamente está haciendo es exponiéndolo a estas situaciones. Entonces, por ejemplo, acá en el caso de Juan David hay unos videos, ¿cierto? Que ya ese era el tema probatorio y que el Consejo de Estado dirá si verdaderamente son espurios, falsos, no tienen la certeza o si tienen la certeza como lo dijo el tribunal. Pero ya son unas pruebas de que tienen un grado de certeza y por tanto colocan a los candidatos en aprieto. Importante para los candidatos, asesorarse muy bien en las próximas elecciones, ¿cierto? Desde todo un staff logístico, jurídico, político, porque cada vez va a ser mucho más complejo esta decisión y cada vez se van a ver más abocados a este tipo de acciones. Eso por un lado. Por el otro lado, del tema del consejo, hemos visto un consejo proactivo. Yo soy César y yo pienso que a veces, por eso yo diría que el tema político en mí sería un tema complejo y es porque yo soy como muy radical en varios aspectos y el primero de ellos es mi posición política, es una posición política donde me identifico más con lo que se llama un tema de derecha, y segundo, de que yo sí pienso que en el ejercicio de lo público tiene que haber una seriedad y tiene que haber un conocimiento y tenemos que engrandecer los cargos que nosotros estamos ocupando. Entonces, en ese orden de ideas, yo pienso que hay un consejo que está siendo proactivo, hay un consejo que está siendo juicioso. Esto es bueno por la ciudad. En su momento, cuando nosotros pensábamos, hablo en cabeza, un equipo de trabajo con el equipo económico, con la doctora Melba Lucía Zapata, con el doctor Julián Rojas, con el doctor Víctor, siempre tratamos de darle mucha institucionalidad y eso era uno de los fines de tener nosotros el municipio en una segunda categoría, en que el consejo estuviera permanentemente sesionando, en darle categoría también a un consejo municipal. A mí me sorprendió mucho cuando ciertos concejales salieron a aplaudir el hecho de que el municipio pasara otra vez a tercera categoría, independientemente las razones, fueran financieras, fueran políticas, lo que sea una decisión acertada o desacertada de Juan David, en eso no me voy a meter, pero sí me impactó a mí como los concejales que eran los más para mí perjudicados, pues salían a apoyar esta decisión. Pero bueno, son situaciones que pasan. Yo sí pienso de que el municipio hay que tenerlo en una categoría segunda, hay que hacer todos los esfuerzos para que se sostenga en esa categoría, para que acá tengamos una contraloría, para que le demos institucionalidad y obviamente para que el municipio
vuelva a ser grande y lindo como Cartago. Bueno, muy bien, un eslogan además muy hermoso que llevó a una transformación de ciudad y que trajo obras nunca antes vistas en la Villa de Robledo. Saludando a esta hora a Juan Carlos Clavijo, un saludo para el doctor César. Qué buena claridad jurídica en el tema y de lo que acontece en la ciudad de Cartago. Por aquí también nos está saludando Magnolia Colonia, dice: un profesional a carta cabal, con conocimiento, respeto, altura, aclarando dudas, especulaciones. Felicitaciones, doctor César David Grajales. Hernando Herrera dice: si un candidato tiene asesores, ¿por qué les pasa todo esto? Gracias pues a la gente que está allí participando. Y también reconocer y saludar a esta hora a gente muy activa como Ángela Robles, que también está sacando adelante proyectos en lo que tiene que ver con salud mental. También el concejal John Freddy Serna, que a propósito este domingo tiene la Feria Integra en Santiago Plaza. Ya estaremos como medio de comunicación apoyando a nuestras niñas y niños en sus emprendimientos. Y a todos los concejales, aquí todos están haciendo un gran trabajo. Me disculpan el que me quede por fuera de un nombre, y sabemos que lo están haciendo por la ciudad y representando a sus comunidades. César David, yo lo decía ahorita nuevamente y usted lo respondió un poco más técnicamente. Yo digo, si se tienen buenos asesores en campaña, hablemos de los políticos en campaña, pues no pasan cosas como las que hoy están pasando. Y aquí yo sí creo que cada quien tendrá que asumir su responsabilidad frente a si se brindó el acompañamiento total a esta persona o si por el contrario se dejó que se fuera a hacer la correría. Pero ya eso es un tema de cada quien. Yo lo planteaba además en un editorial durante esta semana que se denominó Amor al Poder. Y bueno, César David, ese mensaje finalmente a la gente que nos está viendo a esta hora, cómo se pueden contactar con usted. Ya usted nos dijo mucho de lo que está haciendo actualmente, nos dijo además que era de derecha. Este país, no, es que no lo puedo dejar ir, no lo voy a dejar ir todavía. Este país, la lectura, usted como abogado, como profesional, pero además como ciudadano, ¿cómo ve el rumbo del país hoy en manos de Gustavo Petro? Mire, a mí no solamente lo poco de experiencia que tengo en lo público, sino el paso por ENCADE, me llevó a tomar una postura muy clara respecto a la inversión social. Y definitivamente no hay más que jalone, inversión social y cohesión social que la obra pública. Genera más de 34 microsectores, mano de obra calificada, no calificada, manejamos transporte, se maneja todo el tema de suministro de materiales. Es lo que en su momento se llamó una locomotora de la economía. Yo parto nada más para no herir, porque para mí estamos en un desgobierno absoluto. Nada más, si esa locomotora está estacionada, a nosotros económicamente nos va a ir mal. Yo les digo, ¿cuántos barrios hoy se están construyendo en Cartago? Si no tenemos ni siquiera un subsidio a la vivienda que pueda activar esa economía. ¿Cómo está el sector de la construcción? ¿Cómo está el sector de transporte con el alza en el combustible? Y adicionalmente, pues que tenemos un desgobierno absoluto y esos desgobiernos van impactando cada uno de los sectores de ahí hacia abajo. Entonces uno ve que así los alcaldes tengan la iniciativa y quieran salir adelante, pues si hay un desgobierno, mire, acá nosotros lo tenemos en Cartago. Hoy se sacrifica una administración municipal porque no ha terminado una plaza de mercado, cuando la obra es del gobierno nacional. Y que lo más triste, perdón, César David, fue que el contratista renunció, ¿no? Hoy está en vilo un poco ese tema de lo que va a pasar con la plaza de mercado. Claro, por supuesto. Entonces, y yo te digo, son una de las plazas de mercado de las más adelantadas que hay de todo lo que inició en su momento el gobierno y que no ha sido capaz de terminar. Es un gobierno que es inoperante y eso hay que decirlo. Obviamente ya estamos desde un punto de vista ideológico, político, ya nos tocó ese ocaso de esos vestigios de izquierda. Esperemos, porque esto no es ni de izquierda ni de derecha, es de conocimiento y es de diplomacia y es de política. A veces a nosotros es que fulanito es político. No, para mí la política es una profesión. Que no haya una universidad donde esté la carrera para ser político. Eso lo da en la calle, eso lo da la capacidad de escucha, eso lo da la capacidad que yo tenga también de escuchar a mis opositores, de escuchar a las personas que de pronto piensan distinto a mí y decir, sí, venga, encontremos un punto en común. Eso hoy no se ve en este gobierno y por eso es que uno ve que Colombia
cada vez va más para atrás y nuestros territorios van impactando. El tema de seguridad, por Dios, el tema de seguridad es un tema que está totalmente al garete, está prácticamente las entidades territoriales están solas en esta materia de seguridad, cada vez pulula más el microtráfico, cada vez pulula más el tema del conflicto armado que se vuelve a reactivar y bueno, son situaciones que a nosotros nos impactan. César David, muchísimas gracias. Aquí vamos a saludar a Miki Ángel Ruiz, dice que señor, para tener un conocimiento amplio me le quito el sombrero y bueno, la gente que está conectada a esta hora, saludo a Gustavo García, a Alejandra Incapié y a todas las personas que nos están viendo a esta hora en esta transmisión, la doctora Jesucita Zavala, a toda la gente que nos está viendo a esta hora, gracias por estar allí conectadas y conectados y gracias a usted por aceptar esta invitación, por darnos como esa claridad, porque es cierto, en la calle se puede decir lo que sea, pero nos habían criticado el por qué no pronunciarnos frente a la noticia esta semana, queríamos tener un poco más claridad, pienso que la responsabilidad mediática debe de ser esa y tener más claridad sobre los temas. Yo soy periodista, yo no soy abogado, entonces no podrá salir a interpretar una ley porque a mí me parece que sea así y digamos desinformar, sino que por ello quisimos generar este espacio con usted, César David. Muchísimas gracias, sabemos que es un hombre muy ocupado y que ha sacado el tiempo para estar esta mañana aquí con nosotros y bueno, por el bien de la ciudad, pues primero yo soy creyente que sea lo que Dios quiere, que se haga la justicia que se deba de hacer. César, el claro mensaje. Que sí, no, y el mensaje es un llamado al respeto por las instituciones. Hay una sentencia de primera instancia, seguramente se interpondrá el recurso de apelación, esto suspende la decisión, será el Consejo de Estado y la última palabra la tiene él, no la tengo ni yo, ni la tienen los demandados, ni la tienen los demandantes, la tiene el Consejo de Estado. Y hay que tener ese respeto por las instituciones. Uno confía en que el Consejo de Estado va a tomar una decisión en derecho, cualquiera que sea confirmar o sea revocar, va a ser en derecho. Pero hay un derecho constitucional que el alcalde tiene, que lo está ejerciendo, que ha dicho que lo va a ejercer, que va a establecer y que va a interponer un recurso de apelación y es una decisión que queda suspendida hasta tanto el Consejo de Estado no tome esa decisión. Saludo finalmente por aquí a varias personas que nos están dejando esos mensajes. Por aquí se me van quedando. Nos dicen por aquí, Víctor David dice, se va Juan, bueno, son opiniones de la gente, ¿no? Dice, se va Juan David Piedradita, el alcalde, y no va a terminar la plaza de mercado y el terminal último, no sale que se perdió el terreno. Dice pues, esa es la opinión de Víctor David Granada a esta hora. Luis Díaz dice, César es un profesional de lo más capacitado que tiene Cartago y el norte del Valle. Dice, Argelia lo ama, dice por allí. Efectivamente nos dice Pepos Escobar, dice, excelente aporte de aclaraciones a tantas dudas y comentarios callejeros de parte del abogado César David Grajales. Bueno, Claudia Liliana Ortega, así es, nos deja ese comentario a esta hora. César, nuevamente muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César, a ti, a todas las personas que nos acompañaron. Esperamos que hayamos absuelto las dudas y que esto haya sido una horita muy productiva. Bueno, y a todos ustedes muchísimas gracias. Nos vemos Dios mediante el viernes a las 10 de la mañana con otra persona invitada que sabemos que a ustedes les va a interesar mucho porque sé que lo quieren escuchar y bueno, que tengan todas y todos ustedes un feliz día y llegamos a la parte final de este diálogo ciudadano con Voces de Poder.